Debo decirle que mi paso en 2 ocasiones por la Subsecretaría de Gobierno, mi desempeño como secretario de la Comisión de Justicia en San Lázaro y el ser egresado de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley del FBI me permiten tener una idea más o menos clara del tema de seguridad pública y la administración estatal. En el inicio de estas comparecencias de secretarios de despacho, con motivo de la glosa del 6º informe de gobierno, ha habido una constante. La mayoría de los secretarios no son veracruzanos. Usted es el 5º compareciente y con usted 5 de 5, 3 son originarios de una entidad distinta a nuestro estado. Por ejemplo, el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno es tabasqueño, la secretaria de Protección Civil es de Tlaxcala y ahora usted es originario de la Ciudad de México. Y si bien nuestra Constitución exige la condición de veracruzano para ser secretario de despacho, ese mismo ordenamiento legal nos faculta a los diputados a conceder dispensas de ley. Así las cosas, el problema no es su origen, señor secretario, son los resultados. Hace un año, diputados de ese Congreso, que en Veracruz operan 5 cárteles delincuenciales en sus diversas modalidades. Un mes y medio después, válgase la expresión, usted nos aumentó la cuota, aseguró que eran 7 y no 5 los grupos. Seguramente mientras usted declaraba y después aclaraba, el gobernador chapeaba parques y jardines, preparaba camarones enchipotlados o ensayaba sus pasos de danza palaciega, porque al ser cuestionado durante la conferencia del 19 de febrero, secretario, que usted aquí había informado de 5 cárteles, mes y medio después habló de 7, y le decía yo que seguramente mientras usted declaraba y después aclaraba, el gobernador chapeaba parques y jardines, preparaba camarones enchipotlados y ensayaba sus pasos de danza palaciega, porque al ser cuestionado durante la conferencia del 19 de febrero sobre la cantidad de cárteles que operan en la entidad, el mandatario reviró con otra pregunta: ¿cuáles cárteles? En abril de este año, un estudio del CIDE confirmó que en Veracruz operan no 5, no 7, sino el doble de 7, 14 grupos delincuenciales. Lo dice el CIDE, no lo digo yo. En los documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional, conocidos como Guacamaya Leaks, se afirma que el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez, está vinculado al narcotráfico porque ha protegido redes criminales de los cárteles de Jalisco y de Sinaloa. Eso lo dice un reporte de la Sedena, que fue hackeado por Guacamaya Leaks, tampoco lo digo yo. Dice el informe de la Sedena que este último cártel se ha posicionado en la entidad con protección policíaca. Mientras el gobernador García Jiménez diga nexos con la delincuencia, las evidencias lo hunden. Por esa razón, el territorio veracruzano pasó de ser un destino turístico a ser uno de los destinos más atractivos para los cárteles de la droga. Hasta ahora, este documento de Guacamaya Leaks, elaborado, insisto, por la Secretaría de la Defensa Nacional, no ha sido desmentido. Entonces, señor secretario, le pregunto nuevamente: ¿cuántos grupos de delincuencia organizada operan en el estado de Veracruz? El reporte al día de hoy, o al de ayer, o al más cercano. ¿En cuántos municipios del estado hay presencia de estos grupos? ¿Cuántos objetivos estratégicos o generadores de violencia, como ahora pomposamente se les llama, han sido detenidos y procesados? Le rogaría, señor secretario, que sus respuestas también las comparta con el ingeniero García para que esté informado y evite en sus últimos 10 días, como parte de la nómina del gobierno del estado, que no como gobernador, exhibir nuevamente su ignorancia de los problemas de inseguridad o, en su caso, la falta de coincidencia con los datos que usted tiene. Señor secretario, el gobierno federal que recién concluyó alcanzó la vergonzosa cifra de 199.619 personas asesinadas durante el sexenio, un promedio de 94 por día, la cifra más alta en la historia reciente del país. Por cierto,
la administración federal que recién concluyó no llegó a los 200,000 homicidios porque su periodo presidencial, que usualmente es de 6 años, se redujo a 5 años con 10 meses. De esta cifra, Veracruz aportó su tan generosa como vergonzosa cuota de sangre con casi 7,000 homicidios. El delito que también aumentó en este gobierno fue el robo a casa habitación, el que se duplicó, señor secretario. Diputado, Y termino. El tiempo se ha agotado. Y concluyo. Es el último párrafo. Y en cuanto al robo de vehículos, fíjense bien, robo de vehículos, se elevó a cientos. ¿Me permite concluir? Le pido que concluya. Si me diga usted concluir, concluyo. En cuanto al robo de vehículos, es el último párrafo, le dije, presidente. Se elevó el robo de vehículos al 150%. No obstante que el ingeniero García declaró que en Veracruz su gobierno recupera más vehículos de los que se roban. Gracias. Gracias, presidente, por su tolerancia. Y quisiera yo decirle, secretario, primero, que como todos los secretarios de este gabinete le echan la culpa al pasado, particularmente a Fidel Herrera. Olvidan que muchos de los que están en Morena ahora, en el PT y en el Verde, muchos colaboraron en ese gobierno, o sea, también está cuestionando a sus aliados. Yo no sabía que Fidel Herrera había traído los Zetas ahí. Bueno, había que preguntar a los compañeros del Verde qué opinan, porque ellos son gente muy vinculada con Javier Herrera, el subdirigente nacional del Verde. Yo espero que nos dejen pasar la oportunidad para decírselo, aclarárselo. Yo no tengo elementos, señor secretario, para decir que usted tenga nexos con el crimen organizado. Si los tuviera, se lo diría. Tenga usted la seguridad, no tenga la menor duda. Tampoco tengo pruebas que el gobernador le haya ordenado acordar con ellos. Tampoco. Si los tuviera, también se lo diría. Pero yo quiero decirle que a quien refería aquí fue a su jefe, al gobernador. Y yo no dije que los tenga. Dije que la Secretaría de la Defensa Nacional lo tiene en un documento que no ha sido desmentido. Se lo dije, no lo digo yo, lo dice la Secretaría de la Defensa Nacional, a la que le tengo un profundo respeto. Respecto al secuestro, quiero decirle que la organización Alto al Secuestro presentó un informe en el que asegura que durante el último sexenio Veracruz fue la entidad con más casos de secuestro en el país, con 1,073. Y eso, que la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones de seguridad y de procuración de justicia normalmente mueven a que la gente no presente denuncias. La extorsión, pregúntele usted a los comerciantes y empresarios si se sienten más seguros. Por eso yo estoy muy extrañado el que en este sexenio se ha inundado de espectaculares con la foto de Cuitlagua García diciendo que Veracruz es uno de los estados más seguros, señor secretario, salvo que se refieran a que es el estado donde es más seguro que te roben, que te extorsionen, que te secuestren o que te maten. Pues ahí sí podría yo coincidir. Hablemos de Totalco, secretario. Ese fatal recuento de daños por el brutal desalojo de elementos de su corporación, la muerte de los hermanos Jorge y Alberto de ese lugar, no merecieron una sola mención del gobernador. Yo le pregunto, ¿quién ordenó disparar? ¿Dónde están los oficiales que dispararon y quiénes lo ordenó hacerlo? ¿Y cuál es la situación de ellos? Yo entiendo que solo el gobernador, el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno y usted son los que tienen mando para ordenar un desalojo de esa naturaleza, autorizando el uso letal de la fuerza pública. Sin embargo, la salida de Cuitlagua con su infinita sabiduría política fue simplemente desaparecer la fuerza civil. Para concluir, secretario, quiero decirle algo que me gustaría que cuando asesores le dejen de informar, me tienen que atender, porque si no, no va a poder usted responder. Como no me respondió a las demás preguntas, se las voy a hacer llegar, porque usted está obligado en las siguientes horas a contestarme. Mire, los veracruzanos estamos hartos de la corrupción, de la actual y de la anterior, incluyendo
de quienes tuvieron gobiernos priistas o panistas o de cualquier otro partido. Como no tengo cola que me pisen, por eso hablo como hablo. Yo no soy ratero y yo no trabajé con Duarte como alguien dijo por ahí. Yo soy una gente honesta. Y ustedes que tienen inteligencia de información lo pueden confirmar. Entonces, esto no tiene que ver, no es un tema personal con usted, no es un tema de siglas, tampoco es un tema de ideologías, es simplemente una cuestión de falta de pudor y de agandalle en el manejo de los recursos públicos. Quiero decirle, secretario, que este lunes, en ese mismo lugar que usted ocupa, estuvo sentado el secretario de Gobierno, uno de los más prósperos emprendedores de la 4T en este sexenio, quien ya parece estar cansado de la honrosa medianía juarista y ahora optó por mandar al diablo a la austeridad republicana. 30 segundos. Gracias. Entonces me voy directamente a una pregunta. ¿Es cierto lo que dicen sus empleados? Que conste, no lo digo yo, que los empleados de su dependencia han hecho público respecto a una propiedad que supuestamente usted adquirió del fraccionamiento Costa de Oro, valorada en 18 millones de pesos, lo que de ser cierto no coincidía con su ingreso con sus ingresos como secretario de Seguridad Pública? Mi pregunta es muy concreta y termino, señor presidente. Su tiempo se ha agotado, le pido concluir. De acuerdo, lo haré. Mi pregunta es Diputado, muy su tiempo concreta. se le ha agotado, le pido concluir. ¿Le pertenece el Diputado, departamento su ese tiempo o se ha simplemente lo agotado, posee? le pido Eso es concluir. la pregunta. Muchas gracias. Señor secretario, ¿se regala? Bueno, puede reiniciar el... No ha iniciado a correr el reloj. Se regala lo que se tiene, secretario. Si usted regala esa casa, debe ser de usted, y si la regala, yo sí se la aceptaría. Digo, dice que está muy bonita. Mi querido secretario, quiero decirle una cosa. Le quiero preguntar, ¿qué arrojó la investigación en contra de Arali Rodríguez, ex trabajadora de la Secretaría de Educación, y quien ha sido beneficiada en su momento con contratos de hasta 40 millones de pesos por venta de uniformes de la dependencia? Respecto al IPAX, el IPAX se convirtió en una muestra de corrupción, complicidad, indolencia e incapacidad. Lo que fue un instituto financieramente viable y operativamente eficaz, la convirtieron en la cueva de Alibaba. ¿Por qué el IPAX está hoy en quiebra técnica, señor secretario? Exactamente de cuánto es la deuda del gobierno del estado con la policía auxiliar, cuál es el capital acumulado en la caja de ahorro y la cooperativa de consumo del IPAX, o es verdad que desaparecieron y se quedaron con los fondos propiedad del personal. ¿Por qué no ha habido una respuesta a las denuncias de los empleados del IPAX, quien ante la complicidad oficial tuvieran que abrir una cuenta de redes sociales para denunciar esas irregularidades? Y una última pregunta, si me lo permite el presidente. Finalmente, de Héctor Manuel Riveros Hernández, a quien no conozco, seguramente debe estar aquí, actual director del IPAX. 30 segundos. Gracias, señor, que usted es muy generoso, muy amable. Se han denunciado infinidad de situaciones desde que se ha hecho de propiedades inmuebles hasta todos los beneficios de prestaciones que los trabajadores de la corporación han perdido en estos 6 años. Es solo pregunta. ¿También debemos incluirlo en la lista de nuevos millonarios de este sexenio? Solo pregunta. Gracias, secretario. Héctor Yunes Landa, diputado.